Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
mesa redonda que va a analizar, ¿no?, pues la ciberinteligencia desde el prisma del CISO, ¿no? Hemos ido viendo a lo largo de la semana, en las 4 jornadas de Intelcon, cada día una mesa redonda, ¿no?, desde una perspectiva diferente, y hoy toca esta. Entonces, para ello voy a dar paso aquí. Bienvenido de nuevo a esta tu casa, Víctor, ¿vale? Para moderar ya la última mesa redonda de Intelcon 2022. Es que ha pasado como volandito todo tan rápido, ¿no? Pero bueno, aquí para la mesa voy a ir dando paso a todos los invitados que tienes aquí previstos, ¿no? CISOs todos ellos, aquí a Juan José Nombela, Jesús Mérida, Isabel Gómez, Arturo Navarro, menudo plantel de invitados que tienes aquí para esta mesa, ¿no?, desde la ciberinteligencia, desde el prisma del CISO. Así es que, nada, yo ahora me voy aquí a la retaguardia. Te dejo aquí controladito con todos, aquí en esta tu casa, con todos los invitados. Y bueno, cualquier pregunta o cualquier cosa. Hoy están más que preguntones, hoy están observadores, están ya y eso. Pero que cualquier pregunta, por favor, formularla, que haremos paso a los invitados que tenemos. Bienvenidos todos y te cedo el testigo. Muchas gracias, Yolanda. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. O sea, os tengo, ya sabéis, en mucho aprecio a todos. Vamos a hacer ronda de introducción, pero vamos, no quería dejar pasar la ocasión para volver a agradeceros porque estéis aquí con nosotros, porque al final dais una visión que yo creo que hace falta pues a todos los asistentes de por qué se necesita, ¿no? Porque todos lo sabemos, lo estudiamos, hemos visto en la charla anterior, pues decían, pues hay que subirlo al nivel ejecutivo, ¿no? Que al final es un poco vuestra posición, y esta inteligencia de amenazas, pues necesitáis interpretarla y que no sean información súper técnica, sino pues ya hechos o pasarlo a riesgos. Pero bueno, queremos oír vuestra opinión, vuestra posición al respecto. Y sin más, pues quería, si os parece, que os hagáis una breve introducción. O sea, yo os conozco, tenemos en la página de Intelcon vuestra foto, vuestro currículum resumido, digamos, los perfiles a LinkedIn, que seguramente el que quiera profundizar lo pueda hacer, pero me gustaría daros paso, si queréis lo hacemos en orden de agujas del reloj, pues que os podáis presentar. Si queréis empezamos por Juanjo. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, Víctor. Y enhorabuena también por el evento. Mi nombre es Juan José Nombela, como decía Víctor, soy el CISO de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, y también compagino este rol con la dirección de un máster en ciberseguridad de la propia universidad. Perfecto, muchas gracias, Juanjo. Si queréis vamos con Jesús. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros esta tarde, y muchísimas gracias, Víctor y Yolanda, por la invitación y por la oportunidad de participar en este estupendo evento. Mi nombre es Jesús Mérida, soy actualmente CISO de Iberia. Llevo ya 3 años en la compañía. Anteriormente desarrollé la misma posición para Técnicas Reunidas. O sea, llevo aproximadamente unos 10 años en la posición de CISO en empresas grandes, y bueno, más de 20 años de experiencia en el mundo de la tecnología, con áreas de seguridad más técnicas de sistemas o telecomunicaciones. Y bueno, pues intento colaborar en el sector, pues es importante, yo creo que todos colaboremos y que existan iniciativas tan maravillosas como esta para compartir la información entre todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Isabel Gómez, soy actualmente la Global CISO de la empresa Atento. Atento, como sabéis, es una empresa muy grande. Trabajamos en más de 14 países, cubrimos varias regiones a lo largo del mundo. Y bueno, pues como bien comentan mis compañeros, pues tampoco soy una recién llegada. Tengo más de 20 años de experiencia dirigiendo temas de seguridad en todos los aspectos, desde la parte tecnológica a la parte más de compliance, y estoy encantada de poder compartir con vosotros este tiempo hoy. Arturo. Sí, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí y estoy impresionado por este evento, ¿no? Víctor, hace mucho no hablábamos y no estaba al día. Soy el CISO del Grupo Caja Rural y de Rural Servicios Informáticos, que es la unidad informática del grupo. El Grupo Caja Rural es el segundo grupo por número
oficinas en España, es un grupo financiero, y tiene clientes específicos del sector terciario. Y bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Con esta introducción, pues vemos que efectivamente tenemos CISOs de diferentes sectores, que esto también nos enriquece, pues a cada uno le puede llamar más o menos la atención y de sus experiencias anteriores. También no vamos a hacer preguntas picantes, ¿no? Porque sí que tenemos una de caso de éxito, ¿no? Pero sabemos pues que en este sector y más también en temas de inteligencia, pues es complicado a lo mejor compartir datos, ¿no? Pero sí que nos gustaría al final que nos compartierais algo de información, pues también para decir para qué nos ha servido, ¿no? Si os parece, vamos a empezar, bueno, y también que Juanjo venga desde la parte de universidad, nos viene bien porque al final es un evento que pretende concienciar, difundir y poner en común, en contacto, hacer networking, pues con todos los que se estén formando, los que estén compartiendo su conocimiento como vosotros, ¿no? Hemos tenido ayer también mesa de empresa, donde también excelentes profesionales del sector pues han compartido su experiencia desde la postura de empresa, ¿no? De cómo captar talento, pero igual de los servicios o la innovación que están llevando a cabo, mayormente desde España, ¿no? Que eran los invitados mayormente con empresas españolas, ¿no? Entonces, pues si queréis, empezamos con las preguntas que tenemos preparadas. ¿Qué es para vosotros la inteligencia de amenazas y qué aporte de valor tiene a la función del CISO? Si queréis, empezamos por Jesús. Me tocó a mí. Te ha tocado. Pues yo creo que es una función muy, muy importante para el CISO. El modelado de amenazas, al fin y al cabo, es una manera de estar preparado para aquello que puede venir o que está viniendo ya. Y bueno, pues tendemos, digamos, en la seguridad más clásica de hace unos años, tendíamos mucho a focalizarnos en la defensa y en tener bien controlados nuestras barreras, ¿no? Nuestros perímetros famosos, pero en un momento actual en el que los perímetros no existen, que el perímetro es la identidad, que cualquier persona puede manejar información desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, pues elementos tan importantes como la ciberinteligencia nos pueden ayudar a prepararnos y a identificar posibles patrones de ataque y bueno, podemos trabajar utilizando esta herramienta como una más dentro de nuestro sistema de SOC, de nuestras alertas internas y que al final lo que se trata es de que esa inteligencia sea dato fiable, que se integre correctamente con nuestros modelos y sobre todo que nos ayude a alertar lo antes posible ante cualquier posible problema, ataque, incidente, etcétera. Perfecto. Isabel, ¿qué dirías desde tu perspectiva? Pues desde luego desde mi perspectiva es básicamente un modelo de predicción, ¿no? El conocer con cierta antelación qué es lo que puede ocurrir, dónde puede ocurrir y cómo nos permite medir los riesgos, cómo tenemos capacidad de incluso identificar dónde se debe invertir o no a la hora de gestionar la infraestructura, la tecnología, los servicios y sobre todo también es una forma de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Conocer quiénes son las redes cibercriminales que pueden estar interesados en nosotros, cuáles son las motivaciones que tienen, que son amplias, pueden ir desde comprometer la información a bueno, la ampliamente conocida que es la financiera, ¿no? Al fin y al cabo son negocios y son empresas que lo que tiene es un trasfondo económico y también nos sirve pues un poco para ir descartando todos aquellos falsos positivos que pueden en un momento determinado generar cierta alerta y cierta intervención quizá de los equipos de respuesta, pero que en realidad lo único que hacen es identificar ciertos procesos quizás internos que necesitamos mejorar un poquito o comunicar de mejor forma a todas las áreas de la compañía. Así que yo sí, por supuesto, coincido con Jesús que es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo. Perfecto. Me gusta que estéis alineados y que lo veáis útil. Arturo, ¿tú qué perspectiva nos podrías aportar? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Tengo datos. En mi caso es un must en un sector tan regulado como el sector financiero. La parte positiva es que el regulador se ha dado cuenta que además del ámbito de estrés económico tiene que meterse en el ámbito
de ciberseguridad. Y en concreto la nueva normativa que ya se ha aprobado por la Unión Europea contempla ejercicio de seguridad apoyándose sobre todo en inteligencia. Entonces va a haber una serie de ejercicios de Mantiver que estamos obligados a basarnos en el ámbito de inteligencia y el regulador nos va a obligar a pasar, ¿no? Entonces, no es obligatorio todavía, pero tenemos que estar ahí sí o sí. Entonces, el ámbito de los servicios financieros, el que no esté va a tener bastantes problemas con el regulador. Y para terminar, Juan José. Pues nada, en la misma línea, ¿no? Una herramienta necesaria, imprescindible para la toma de decisiones. Recabar todos aquellos datos de las diferentes fuentes que no sean de aplicación, el contexto, saber interpretarlo con no solo herramientas, sino expertos que sepan obtener de ahí conocimiento, inteligencia, que nos sirva pues, para protegernos, para enfocar las inversiones, quizá para incrementarlas, que también si detectamos que son insuficientes, incluso como una herramienta pues, para convencer a la dirección de que es necesario pues, incrementar las inversiones en algún momento y también pues, para responder ante posibles incidentes, teniendo toda la información, pues es mucho más, puede ser muy útil, puede aportar muchísimo en caso de que no hayamos podido pues evitar un incidente, al menos responder de la mejor manera posible. Y aquí también quiero decir que los ciberdelincuentes al fin y al cabo utilizan la inteligencia y de forma intensiva, ¿no? Entonces, si ellos lo utilizan, ya sabemos que siempre van un poquito por delante ellos y, bueno, encuentran gran parte de las comunidades 0D que no encuentran otros y, bueno, si ellos lo utilizan, pues nosotros lo tenemos que utilizar. Esto es importante. Bueno, y yo creo que también pues, es el valor principal, toma de decisiones y anticipación. Perfecto. No, la verdad que eso, lo que comentas, mucho de cierto, porque a veces estás investigando y ves cómo comparten técnicas o información de cómo atacar y demás, y a veces aprendes directamente de ellos. Dices, joder, qué espabilado, ¿no? Parece que están haciendo el máster o innovando ellos mismos y a veces investigas y en el camino igual aprendes. O sea que la verdad es sorprendente el nivel de inversión o de investigación que hacen, ¿no? Y, bueno. Os quería preguntar qué servicios os resultarían útiles, ¿no? Porque al final hablamos en la mesa de empresa, nos ofrecían varios servicios, nos gustaría luego hacer una publicación pues desde vuestra perspectiva y combinando con la perspectiva desde el mundo empresarial, nos han contado unos determinados servicios, pero nos gustaría saber también vuestra opinión de qué es lo que consideráis realmente relevante. Ya lo habéis mencionado, pues a lo mejor temas de inteligencia competitiva, de conocer al actor o saber dónde invertir, pero qué servicios así son los que os llaman la atención, ¿no? Fugas de información o monitorización de VIP, qué es lo que os hace falta o lo que podéis tener contratado o lo que os ofrecen o lo que veis realmente útil para vuestra función. Aquí, si queréis, empezamos por Isabel y damos la vuelta para que... Fenomenal, pues muchas gracias. En mi caso, la verdad es que es un mix de prácticamente todo. ¿Por qué? Porque una vez que has identificado, ¿no? que cuáles son esas principales amenazas que te pueden atacar, vas a necesitar todo eso. Teniendo una empresa que además trabaja en varios países, que tiene más de 150.000 empleados, le sumas terceras partes, pues como puedes imaginar, todo lo que tenga que ver con conocimiento de insiders, conocimiento de ciberataques, el famoso ransomware as a services, ¿no? Que está ahora mismo tan en boga y que yo creo que es una evolución de todo lo que estamos encontrando en el mercado, el conocer, como bien dices, cuáles son los principales actores, el tener esas herramientas que no te generen falsos positivos y que puedas combinar todo eso de forma que puedas aportar una versión estratégica donde colabores a ese margen de contribución de tu compañía, pues creo que es relevante. Entonces, no sabría decirte cuál de ellos aprecio más, pero sí decirte que la combinación de todos ellos, para mí, es lo más importante a la hora de poder seleccionar esta clase de servicios. Bueno, me parece buen aporte. Jesús, ¿tú cómo lo valoras o qué servicios son los mejor valorados? Pues es que al final la respuesta corta es todos. Y como ha comentado mi compañera Isabel, al final yo creo que la magia está en cómo sabemos trabajar con todo ese tipo de información, ¿no?
creo que básicamente a todos los niveles es importantísimo, desde toda la parte táctica y técnica que es necesaria y que debe manejar un SOC, por ejemplo, o los equipos de defensa para proteger el entorno, a información quizás más estratégica que pueda afectar a líneas de negocio o pueda afectar a servicios propios de la compañía, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de la guerra ahora mismo, pues es un ejemplo bueno de información que se podría utilizar para ayudar al negocio, ¿no? En cualquiera de nuestras empresas o en cualquiera de nuestros sectores. Ese rango tan grande desde un simple IOC, ¿no? Hasta un informe de inteligencia acerca de los movimientos de un país extranjero, pues toda esa cantidad de información, el truco es en saber poder utilizarla, ¿no? Al final, el riesgo que tenemos en este tipo de servicios, desde mi punto de vista, es el exceso de información, la muerte por información. Entonces, o disponemos de las herramientas, como han comentado mis compañeros, adecuadas, y del personal, por supuesto, adecuado para ayudarnos a identificar el polvo de la paja, ¿no? O sea, separar el polvo de la paja y, sobre todo, priorizar las acciones en base a aquellos posibles incidentes que puedan tener mayor impacto en nuestro negocio. Me parece fundamental lo que has dicho también como anécdota, pues esta mañana siguiendo pues, lo típico de LinkedIn, de pegarle el vistazo a alguna noticia en Ucrania, ¿no? El presidente, o sea, con banco, dinero en un banco y tal, y lo empiezas a buscar mínimamente y dices cómo montan campañas de desinformación, luego lo buscas rápidamente y ves fake news y demás, y yo creo que eso a lo mejor también como servicio, porque te intentan colar un gol y al final, pues para estar informados y en la abrumadora cantidad de información como indicas, saber qué información es la certera y descartar o no propagar estos fake news, creo que también es súper importante, ¿no? Saber lo que es auténtico o verdadero y lo que intentan propagar. Y encima gente comentando, enfureciéndose, y digo, pues sí, es que encima la noticia es falsa, pero bueno. O sea que me parece muy buen punto, la verdad. Juanjo. Pues también en la misma línea y adaptado también un poco a nuestro entorno, ¿no? Que es el educativo, pues la inteligencia la utilizamos o la podemos utilizar también pues para ver qué es lo que, para conocer, ¿no? Qué es lo que dicen nuestros estudiantes de nosotros, qué es lo que por ejemplo, pues también inteligencia de negocio, ¿no? Ayudar a nuestros compañeros, ¿no? De otras áreas a identificar cuáles son los títulos, las titulaciones que bueno, van a tener una mayor demanda. Por ejemplo, un máster en ciberinteligencia claramente es algo que cada vez tiene más demanda, por decir algo específico, ¿no? Aquí también es cierto que a veces lo que nos cuesta es que desde la dirección entiendan que los pisos podemos contribuir mucho, ¿no? a esta parte, porque tenemos mucha experiencia, conocemos las herramientas que al final son las mismas, ¿no? Las que se utilizan tanto para el análisis de ciberinteligencia de amenazas como para este tipo de inteligencia, ¿no? Este tipo de inteligencia, al final las fuentes pueden ser diferentes o las mismas en algún caso, pero las herramientas pueden ser pues las mismas que se utilizan. Los expertos que tienen que procesar y obtener de ahí también, separar el grano de la paja, descartar los falsos positivos y obtener en definitiva la información, la inteligencia, serán diferentes, pero que al final sí que podemos aportar mucho, creo yo, los CISOs al negocio y no solo en la parte de seguridad. La parte de seguridad, pues lo típico, prevenir fugas de información, pues en nuestro caso también, por ejemplo, evitar, ¿no? Que el material, el copyright de la universidad, los temarios, las clases, pues acaben en determinadas páginas abiertas o sean publicadas o incluso pues actividades, etcétera. Todo esto la ciberinteligencia desde luego nos puede ayudar, por hablar de algo diferente a bueno, pues los usos típicos que todos usamos, ¿no? Como identificar, pues hacer un análisis de la superficie de exposición, prevenir fuga de información, evitar filtraciones, etcétera, ¿no? Y lo que decíamos al principio, pues también para orientar mejor nuestras inversiones. Esto es importante, ¿no? Igual estamos equivocándonos en dónde estamos invirtiendo y es importante. ¿Y esto también cómo se consigue? Pues con un buen análisis de riesgos, es replanteándonos los análisis de riesgo tradicionales que quizás estábamos haciendo y alimentarlos también con las fuentes abiertas y con todo lo que nos proporciona la ciberinteligencia para mejorar estos análisis de riesgos.
Perfecto, me parece súper interesante. Yo creo que también para lo que decías de fugas de información, pero también para que los alumnos no copien, ¿no? Herramientas como Turintin o similares, al final casi son búsquedas OSINT en Wikipedia, ¿no? Para que no te copien el párrafo tal cual y te lo planchen en el trabajo de fin de grado, fin de máster o lo que sea. Al final, yo creo que se aplica más, incluso en el día a día, que lo que a veces observamos, ¿no? Podríamos no tenerlo presente, pero yo creo en el ámbito de aplicación es bastante extenso, ¿no? Sí, ciertamente una herramienta como Turnitin está aplicando inteligencia. La herramienta que utilizamos casi todas las universidades, ¿no? Para detectar plagio o los informes de originalidad, pues utilizan inteligencia, claramente. Me parece muy interesante. Arturo. Pues un poco lo mismo que han dicho mis compañeros. Creo que la inteligencia informa todos los aspectos del negocio y de seguridad, desde el más táctico al más estratégico y son, siendo todo inteligencia, pues son aspectos bien diferenciados. De todas formas, para mí sigue siendo muy importante el ámbito más tradicional de inteligencia, en el sentido que por lo menos en los sitios financieros, la información más tonta, como la publicación del BOE, que se puede convertir en una amenaza clara al core bancario. Entonces, seguir profundizando en la inteligencia, en la superficie de ataque, de qué modo un atacante puede construir el ataque, sigue siendo nuestra principal preocupación. Pero vamos, evidentemente, desde el IOC hasta el ámbito de fake news, la inteligencia tiene que informar todos los aspectos del negocio y de seguridad. Perfecto. No, me parece muy complementaria vuestras opiniones. Al final yo creo que estáis centrados. Haremos un análisis que también compartiremos con vosotros de lo que nos ofrecen las empresas para ponerlo en conjunto con vosotros, pues para también ayudar a los que se están formando, pues para que vean, ¿no? Para que entiendan riesgos, porque a lo mejor hay gente muy técnica y no sabe lo que es un riesgo, lo que es una amenaza o cómo combinarlos o cómo a partir de realizar un análisis de amenazas cuantificar los riesgos, ¿no? Cómo bajar riesgo inherente, sacar el riesgo residual con los controles que correspondan y demás. A lo mejor hay gente que dice, bueno, una amenaza, un phishing, ¿no? Y no ve luego a dónde lleva, ¿no? Y cómo cuantificar esa inversión para decir, el phishing es lo que más me preocupa, lo que menos, el ransom, tengo controles para bloquear o lo que sea. Pues al final también hace falta, yo creo, desde vuestra perspectiva, que lo tenéis más ubicado, pues hacer ver pues que es bastante amplia, sobre todo la ciberseguridad, ¿no? Como siguiente pregunta que os quería hacer, ¿quiénes son los consumidores dentro de vuestra organización, ¿no? Porque a veces decimos que podría ser pues vosotros mismos, ¿no? Pero a lo mejor es el board, el comité ejecutivo, el senior management, que necesita ese resumen ejecutivo ya traducido al lenguaje mortal, yo diría, ¿no? De un lenguaje de negocio, ¿no? Que pueda entender, interpretar y saber qué accionar, ¿no? O son los más técnicos para aplicar, como decía Jesús antes, pues las reglas de firewall para bloquear un IOC porque sabemos que de esa IP. ¿Quién es el que más consume en vuestra organización o a dónde podrían estar más dirigidos estos servicios? Si queréis empezamos pues por Arturo, así vamos cambiando. En mi caso, pues desde luego el ámbito de seguridad sí, como tú dices, tenemos feed de inteligencia que informan las correlaciones, las alertas, la plataforma de seguridad, pero también el ámbito de organización, porque hay un foco importante en el ámbito de fraude dentro de los servicios financieros, y también el comité de dirección, porque todos estos incidentes tienen que comunicarse al procurador y tienen que tener un flujo verificado de comunicación en unos tiempos dados y tal. Pues está muy normal, ¿no? Entonces, pues yo creo que en mi caso, pues a todos los niveles son consumidores de inteligencia, ¿no? Perfecto. Isabel. Bueno, pues en mi caso, igual que ha comentado Arturo, todos los niveles son importantes, pero creo que me gustaría compartir con todo el aforo un nivel que para nosotros es un poquito más desconocido y es el nivel del comité de dirección, ¿no? Y del board, del consejo. En mi caso, yo dependo directamente del CEO de la compañía y participo en el comité de dirección y además reporto al consejo.
Entonces, ya no solamente el que puedas disponer de toda esta información de inteligencia, que es importante, sino que tengas la capacidad de comunicarla adecuadamente en un ámbito donde la seguridad no es lo principal que hay encima de la mesa, es decir, el EBITDA pesa más, pesa muchísimo más cuáles son los planes financieros y hacia dónde se está dirigiendo esa compañía. Entonces, el que los CISOs tengamos la capacidad de contarles de forma clara quiénes son los actores principales, cuáles son las amenazas, cómo lo estamos midiendo, cómo podemos aportarle confianza de que nuestro plan de ciberseguridad o nuestro plan director de ciberseguridad va a obtener los resultados que ellos necesitan frente a esas amenazas y cuáles son los siguientes puntos o actividades que vamos a desarrollar de una forma clara y precisa, creo que nos allana bastante el camino de cara a otra clase de actividades o a otra clase de requerimientos que podamos tener más tácticos o más operativos, más allá de la parte de infraestructura, más allá de los equipos de Red Team. Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría comentar que la comunicación en esos niveles es fundamental, el transmitir esa confianza en todo lo que estamos haciendo y el hablar un lenguaje de negocios que sea comprensible, que sea medible y sobre todo que favorezca la consecución de ese plan de negocios de la compañía. Así que estamos ahí, es cuestión de hacerlo pues como lo hacemos todos los días, pero matizando un poquito la forma de hablar. No tanto cómprame porque necesito, sino esto es lo que pasa, esto es lo que ocurre, esto es cómo nos atacan y esto es lo que estamos haciendo y para los siguientes pasos necesitamos esto. Así que desde mi punto de vista es fundamental, sobre todo todos los niveles. Me parece muy interesante, Jesús. Pues, bueno, de acuerdo con los dos compañeros anteriores, porque no, a lo mejor no tanto como entorno bancario, pero también existe fraude en sector aerolíneas. Y como comenta Isabel, yo tengo un caso muy parecido. Yo también reporto al comité de dirección, pero en nuestro caso además, digamos, se establece a nivel de grupo, porque nosotros, como sabéis, Iberia es parte del grupo IAG. Y entonces, pues trabajamos con un servicio de SOC global, que tenemos un equipo corporativo que da servicio a todas las distintas aerolíneas y trabajamos con los analistas, aunque la parte propiamente de SOC de primer nivel está externalizada, pero tenemos analistas internos que trabajan a todos los niveles y con todas las empresas. Y toda la información pues se establece y se maneja bastante en ese nivel técnico inicial, ¿no? Y se comparte con los equipos de defensa, con los equipos técnicos informáticos, pero sí que estamos empezando a trabajar mucho en ese nivel de dirección y se establece, pues dependiendo de las casuísticas, se comparte información específica en los distintos boards de las aerolíneas y luego se consolidan en boards específicos de ciberseguridad que se realizan para cada una de las aerolíneas o incluso de manera conjunta después de cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces es algo que cada vez es más habitual, yo creo, que cada vez se entiende más y que es importantísima, yo creo, la labor del CISO de hacer esa famosa traducción, como digo, que a veces somos traductores del idioma técnico al idioma de negocio. Y el idioma de negocio es el riesgo, básicamente es lo que todos entienden y es lo que tenemos que tratar de manera exquisita y apoyarnos a la ciberinteligencia como una palanca más, como un punto más sobre el que sostener nuestra estrategia de ciberseguridad. Entonces, cuanto más habitual sea esa discusión, más llana y los ejecutivos de las empresas lo vayan entendiendo cada vez mejor, pues más sencillo será el plantear los proyectos de ciberseguridad como algo natural, como puede pasar en cualquier otra área de negocio y no que sean tan como comentaba bien Isabel, apoyados en miedo o en otro tipo de sentimientos que yo creo que no son buenos a la hora de tomar decisiones. Me parece muy buen punto ese de tomar decisiones informadas, más que base a miedo, vamos, a hacer la venta con hechos o con datos más que con... Es básicamente el truco, ¿no? Al final nosotros somos una posición ejecutiva, pero la responsabilidad final normalmente recae sobre posiciones por encima de nosotros, como el CEO, y al final lo que tenemos que ayudar, nuestra misión es ayudar a tomar una decisión informada. Muchas veces no es una decisión fácil, muchas veces no tenemos toda la información,
Pero como digo yo siempre, si tomamos la decisión con toda la información de la que disponemos en ese momento, pues al final la decisión nunca va a ser errónea. Porque si hay cosas que no sabes, evidentemente no las puedes tomar, no las puedes meter en esa costelera de la decisión, ¿no? Muy buen punto. Juanjo. Pues en la misma línea, ¿no? Yo creo que la ciberinteligencia es una herramienta muy útil a todos los niveles, a nivel de dirección. No todos los CISOs, ¿no?, pueden estar o reportar al CEO, ¿no?, como es el caso, pues, Isabel o Jesús, pero desde luego tenemos que estar presentes en los comités de dirección, en el comité de auditoría o como en cada caso se llame. Esto es fundamental, llevar allí la ciberinteligencia, incluso aprovechar, utilizar la ciberinteligencia como herramienta, como decía antes, pues para convencer, si es necesario, de que hay que realizar una serie de inversiones o hay que incrementar, pues, la inversión. Bueno, a veces es la tarea más complicada, ¿no?, que tenemos por delante, el obtener las inversiones que consideramos que necesitamos. Y a todos los niveles, ¿no? Los analistas de ciberseguridad al final de la empresa utilizan la ciberinteligencia pues para encontrar los IOCs, las direcciones IP, los dominios, los archivos, lo que sea, que pueden aplicarnos, que tenemos que estar pendientes. Y muchas de las herramientas que ya tenemos, pues vienen, de alguna forma, tienen embebida, ¿no?, integrada una cierta inteligencia, mayor o menor, los típicos EDRs con telemetría, ¿no?, que generan multitud de datos y que luego tienen que ser procesados y obtener de ahí ciertas información, vamos, para que podamos identificar posibles intentos de ataques o amenazas en cualquier caso. También los XDR, los típicos XDR, ¿no?, que prácticamente también es una herramienta imprescindible, incluso más que un SIEM en muchos casos o cada vez más. Herramientas pues, que también tienen inteligencia, que realizan una ingesta de logs de diferentes sensores o diferentes fuentes dentro de la organización e incluso de fuera para generar también inteligencia. O sea, que ya las herramientas que adquirimos hay esa inteligencia y bueno, los perfiles que buscamos cada vez más también tienen que tener esa inteligencia o ese conocimiento necesario, ¿no? Esto es fundamental. Sí, ahí estaban comentando los compañeros, pues, por ejemplo, de respuesta a incidentes, ¿no?, de conocer al actor, caracterizarlo, ver qué TTPs usa, o sea, cómo lo podríamos investigar también en tiempo y forma, que lo hagamos rápido, ¿no?, que no demoremos porque al final, pues a lo mejor ya está por dentro o ya está saliendo, ¿no? Entonces, pues lo que dices, esas herramientas que nos den la información, que la tengamos accionable y también, pues un poco relacionado a las charlas anteriores, pues de ransom, pues cómo caracterizas al actor, ¿no? Cómo sabes, pues, que efectivamente es un ransom, cómo las vías de lo que podría ser el kill chain, pues cómo ha entrado, ¿no? Pues a través de un phishing, spear phishing, cómo te ha llegado. No sé si eso también lo tenéis como los vectores de ataque, la superficie de ataque. Esto es como un poco pregunta de examen que no había caído en el formulario, pero no sé si tenéis como ejercicios de identificación de vuestro vector de ataque, ¿no?, para saber. Pero yo creo que es también un ejercicio que se debería hacer antes de que nos lo haga un usuario malicioso, ¿no?, un actor, un grupo, ver, pues efectivamente conocer nuestra exposición, de si hay correos, si hay credenciales. ¿Lo hacéis ese tipo de servicio regularmente? ¿Lo conocéis? ¿Os gustaría hacerlo? O sea, también para darle alguna pista a lo mejor a las empresas, pues sí, aquí pues de esta mesa tendríamos que darle Si no podéis decir, pues a lo mejor tampoco os comprometáis, pues si lo veis interesante, porque al final es lo que desde fuera se podría conocer de vuestra organización, hacerlo vosotros antes de que lo haga un atacante, ¿no? Si queréis, Arturo, si nos comentáis. Sí, yo tengo ese contrato y lo tengo externalizado, lo hago 100% con una empresa externalizado y es uno de los, como he dicho antes, de lo más importante de lo que tenemos, porque además estamos obligados. Me ha dado envidia Isabel, porque creo que es importante no solo comunicar bien, sino que las empresas se den cuenta que tenemos que reportar directamente al CEO, que tenemos que estar ahí, tenemos que saber comunicar, pero tienen que dar la posición también. Y
Y en el sector financiero en concreto, decir que muchas veces se confunde compliance con seguridad y el hecho de ser compliance no quiere decir que seas seguro. Si eres seguro, hay muchas más probabilidades de que seas compliance, pero no al revés, ¿no? Y eso es importante, nada más. Que sí, es súper importante el tema de inteligencia y es el contrato más grande que tengo externalizado, el que has comentado. Isabel. Bueno, pues comentarte, Arturo, que tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Es decir, que nada es perfecto, créeme. Pero bueno, sí que es verdad que te permite tener una perspectiva quizá distinta y entender las cosas de distinta manera. Fundamental, Víctor, lo que comentas. Es decir, no es lo mismo estar ciego y pensar que te estás enfrentando a una oscuridad que no tiene forma, ni sabes cada cuándo, ni por qué, ni qué les motiva, ni hacia qué países, ni de qué forma, que tengas ese modelaje de actores, ¿no? Es esa capacidad de identificar pues, oye, estos son los principales actores que hay en el mercado, pero como no te puedo dar información, te doy datos, ¿de acuerdo? Te doy números. Entonces, en nuestro caso hay 16 actores especialmente interesados en nosotros, y el conocer tanto sus motivaciones, que pueden estar relacionadas con el comprometer información o con la parte financiera en su mayoría, pues yo creo que es importante. Eso también hace que, un poco combinado con el conocimiento de las amenazas que puede haber en el sector y las que son más regulares, pues podamos poner el foco también en la parte de concienciación. Porque, bueno, un compañero hace un par de días me mandaba unas estadísticas donde decía que ahora mismo la segunda amenaza que más están utilizando, sobre todo de cara a pues, comités de dirección, board, etcétera, es el romance scam. Es decir, este envío de fotos con personas sugerentes, tanto chicas, chicos, que básicamente pues, es un caballo de Troya, ¿no? Detrás de esas fotos o detrás de esa interacción se persigue conseguir otros fines. Entonces, como yo digo siempre, estas cosas no te afectan si uno no es de moral distraída. Si uno es firme y sabe un poco qué es lo que quiere, qué es lo que espera, pues no suelen afectarte. Pero como yo siempre digo, si uno recibe de repente una foto de alguien estupendo y maravilloso que no conoce, pues recomiendo no abrirla siquiera, ¿no? Para ampliarla y ver qué puede ser. Y como eso, pues podría contarte pues, varios ejemplos, pero por resumírtelo mucho, el poner carita, ojitos, boca y saber exactamente qué quieren, qué no quieren, de dónde vienen y cómo atacan, permite generar un mejor ámbito de defensa y sobre todo de prevención y, en el peor de los casos, de reacción, ¿no? Pero sí, el conocimiento en este aspecto es fundamental. Me parece muy buen aporte, igualmente. Jesús, vosotros pues entiendo que también... Sí, en nuestro grupo de SOC Global trabaja un equipo, parte de la misma empresa, pero un equipo distinto, trabaja en el modelo de amenazas. Concretamente nosotros usamos Mitre como framework de trabajo. Y la idea es la que comentabas tú precisamente, el conocer tú tus miserias antes de que las conozcan otros, ¿no? Y prepararte, utilizar la inteligencia como una pequeña ventaja para poder ganar tiempo a la hora de establecer una defensa adecuada, ¿no? Me parece lo correcto. O sea, seguramente ahí haya más detalle, pero y de fuera de lo que es la organización, o sea, de superficie fuera de vuestro perímetro, si hay, no sé, fugas de información, si hay alguna credencial o, no sé, un correo de esto de alguien se registra en una pizzería con el correo corporativo y al final reutiliza la credencial. Entiendo que ese tipo de monitorizaciones también lo hacéis, Sí, es lo ¿no? habitual y también para intentar pues establecer sobre todo pues controles adicionales, puede ser un MFA, por ejemplo, o cosas de ese tipo para proteger la identidad y luego también pues el poder identificar ya actores o cosas más serias, a lo mejor utilizando inteligencia en Deep y en Dark Web y pues yo qué sé, se han podido ver cosas así como actores intentando comprar listas de pasajeros o cosas así. Sí. No se sabe muchas veces con qué motivo, pero incluso actores que podrían sorprender, ¿no? Pero al final todos son pistas, ¿no? Yo creo que lo comentaba algunos de los compañeros al principio,
que también es un poco es como los dibujos estos que pueden hacer los niños pequeños, como mis hijos, ¿no? El filling the dots, ¿no? Al final te vienen datos o te vienen flashes de distintos sitios y también está ahí en la capacidad de las herramientas y sobre todo de las personas que trabajamos en esto, el ser lo suficientemente avispados, ¿no? En un momento dado para conectar los puntos y identificar un posible ataque, porque cada vez los ataques son menos planos, son cada vez más complicados, más complejos, utilizan varios planos y a veces es muy difícil, ¿no? Simplemente con ver distintas luces en varios sitios, que alguien pues, pueda llegar a conectar todo eso y pensar que al final todo es parte de un mismo propósito, ¿no? Ahí también lo que decías, hilando, el tema de las herramientas son importantes, pero yo creo que la inteligencia esta humana de la persona que lo analiza, que lo interpreta, es el valor diferencial, ¿no? Porque herramientas hay muchísimas. Y sobre todo que las herramientas hoy en día generan una cantidad de ruido en forma de dato que lo que tienen que hacer es ayudar a simplificar el análisis del analista, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, el analista se tiene que dedicar a lo importante y la herramienta lo que tiene que marcarnos es lo que cree que es importante, ¿no? Y focalizar el esfuerzo de la mente humana, que al final es la que acaba solucionando la tarde, ¿no? Sí, eso me parece clave, justo este comentario también. O sea, vamos, todos, o sea, no lo digo, pero sí que lo recalco porque yo creo que al final los humanos, o sea, yo sigo, vamos, la tecnología nos conquistará en algún 2078, no sé, de las películas estas futuristas, pero yo le pongo mucho valor a las personas que al final pues somos los que hemos creado la tecnología, los que la sabemos interpretar, manejar. Y yo soy un creyente de la utilización de la inteligencia artificial y de la automatización para la ciberseguridad, pero como una herramienta de apoyo. O sea, no que vaya a sustituir para nada, creo, a los grandes profesionales que están trabajando en este sector, sino que tienen que ser herramientas que nos ayuden precisamente a focalizarnos y a identificar claramente las amenazas. El creador de Palo Alto ha dicho que va a sustituirlo completamente. Que en la próxima generación ya de Palo Alto no hace falta SOC. Pues a lo mejor yo igual no estoy de acuerdo con Palo Alto, ¿no? Soy un romántico. Pero es una herramienta que es total y absolutamente necesaria, simplemente por eso que comento de la gran cantidad de información que manejamos cada vez más y lo que tienen que hacer las máquinas es ayudarnos, ¿no? a priorizar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, o sea, me encanta la tecnología, pero yo creo que tiene que ser una ayuda más que el fin último. Juanjo. Sí, bueno, pues sobre la pregunta inicial, sí, efectivamente, estos servicios que en tu caso están también subcontratados, internalizados, porque tampoco puedes tener en la casa expertos para todo, depende del tamaño lógicamente, de cada empresa, donde te puedas permitir, pero siempre te vas a poder permitir tener buena gente a mí personalmente. Creo que se te ha cortado el micro. No, tiene pinta de... Si quieres, pasamos a la siguiente pregunta y mira a ver si eres capaz de ver qué pasa, porque se te ha dejado de oír. Vale, pues mientras Juanjo soluciona el problemilla del micro, vamos a continuar. Me parece muy interesante vuestro aporte. También podéis hablar entre vosotros, o sea, no es como preguntas dirigidas. Al final, Mesa Redonda, os invito también a que, pues eso, a que cuestionéis o a que compartáis vuestra opinión, pues si no estáis de acuerdo o si queréis matizar o enriquecer la opinión de alguno de los que estamos, pues sois más que bienvenidos. O sea, que no sea un turno iterativo de preguntas, sino pues efectivamente que se abra el debate porque me parece muy sano y muy enriquecedor. Aquí os quería preguntar, pues lo habéis comentado, ¿no? Pues de qué fuentes de información son las más utilizadas. No sé tampoco si tenéis ese dato, que a lo mejor es la empresa o el equipo que presta el servicio, ¿no? Pero no sé, pues Jesús ha comentado pues dark web, pero también hemos oído pues en redes sociales, ¿no? Para escuchar a nuestros clientes qué opinan, ¿no? Porque al final el daño reputacional pues también podríamos, pues al final escuchando en redes sociales puedes ver al que se porta mal o al que va a liquear información, pero también al cliente descontento, aunque no sea exactamente ciberinteligencia, ¿no? Pero
podría ser considerado cibervigilancia, ¿no? De ver o observar tu entorno. ¿Qué fuentes son las que os parecen interesantes, ¿no? OSINT, foros criminales, dark web, no sé, ¿qué es lo que os parece? Si queréis empezamos por Jesús, que eras el que lo había hilado. Bueno, sí, un poco la respuesta de antes. Respuesta sencilla, todas. Luego, evidentemente, el uso que le demos dentro de cada empresa o cada proceso de negocio, pues tendrá más o menos peso, dedicaros más o menos tiempo, ¿no? a ciertas cosas. La parte que dices tú de cibervigilancia, que no es per se ciberinteligencia, pero sí que puede ser un hermano pequeño, por llamarlo así, yo creo que también es de gran utilidad para las compañías. Al final, la protección de la marca es importante. Pues aquí pues son empresas reputadas, cada una dentro de su sector y al final, pues es lo que dices tú, al final un cliente enfadado con buen dominio de las redes sociales pues puede llegar a causar problema. Es típico también el fraude, ¿no? de páginas fingiendo ser nuestras empresas o incluso con localizaciones insertadas dentro de Google Maps, ¿no? Con números de teléfono que son fraude. Es muy habitual, ¿no? Entonces, toda esa parte de cibervigilancia yo creo que es útil, es necesaria. Yo a veces no tengo claro que sea seguridad quien tenga que ya controlar ese tipo de cosas, sino yo creo que es algo que está las empresas que se subcontratan lo hacen bien y es incluso casi negocio el que puede dedicarse a hacer esa supervisión, ¿no? Y dejar los equipos de seguridad para cosas mucho más complejas, ¿no? Que como pueden ser, pues eso, el tema de utilizar fuentes de dark web con información mucho más crítica, más relacionada con ciberataques o cibercriminalidad y hacer el uso de ello. Y luego, pues, evidentemente OSINT para muchísimas cosas es un caballo muy versátil, ¿no? Por decirlo así, que se puede utilizar como parte de o no solo de manera única. No sé. Y luego por supuesto, la parte más técnica, que es total y absolutamente necesaria, ¿no? Las fuentes con las distintas áreas técnicas, los IOCs, y es algo en lo que tienen que trabajar constantemente los técnicos y tener los sistemas actualizados al mayor nivel posible, ¿no? Perfecto. Juanjo, probamos a ver si te funciona el micrófono. Pues igual que has dicho antes, Jesús, me parece muy buen punto, o sea, bien hilado. Si queréis, probamos a ver si ya te ha recuperado sonido. Estamos preguntando sobre... Sí, ahora parece que sí. Vale. No hay nada como salir y volver a entrar. Esto... Sí, el chiste de informático, ¿no? La segunda ley de la informática. Se soluciona todo, el ciberataque, bajamos, apagamos, encendemos, ya está, resuelto. Lo que estamos preguntando es justo las fuentes que consideras importantes e interesantes, ¿no? a la hora. O sea, lo ha matizado Jesús porque ya había dado su respuesta un poco anteriormente, lo hemos hilado, pero por recuperar qué fuentes consideras importantes, porque al final hay muchos perfiles o sin redes sociales, dark web, ¿no? Por el acceso a la información o fuentes más técnicas o de IOCs, ¿qué es lo que te parece más relevante? Pues nosotros utilizamos todas ellas, ¿no? Todas son relevantes, no sabría destacar una sobre otra, depende para qué propósito, pero desde luego las OSINT, redes sociales, nosotros la utilizamos de forma amplia, ¿no? Para encontrar información de negocio principalmente. Lo que decía también al principio, ¿no? De qué es lo que se dice de nosotros, qué es lo que se dice de la empresa, cuáles son las tendencias, cuáles son los títulos, las titulaciones que van a estar más demandadas. Esto, al fin y al cabo, es inteligencia, ¿no? Ya lo hacemos de alguna forma, a veces no tan formalmente, pero con la inteligencia nos permite tomar mejores decisiones, tener estas informaciones. Perfecto. Arturo. Pues como dicen todos los compañeros, todas ellas son importantes, pero también es verdad que las que están basadas en hallazgos, como ha dicho Jesús, las empresas lo tienen, o sea, tipo scrapping o tarjetas en dark web, entonces las empresas lo tienen bastante maduro y lo puedes externalizar. A mí lo que más me preocupa es hallazgos no tan triviales, es decir, no brechas claras de información o tal, pero que todos sumados producen un vector, ¿no? O sea, un ataque hace poco que tuvo éxito en el ejercicio, era pues eso, un tío entra en el BOE y coge el DNI de un posible cliente, luego utiliza
una información que estaba en GitHub, pero que no era realmente del código entonces va sumando información de ciertos ámbitos y acaba teniendo un ataque exitoso, ¿no? Y esa es la parte que para mí me parece más difícil, ¿no? De controlar. Que no ya es que hayas encontrado un hallazgo sobre realmente tu empresa publicado en tantos sitios, sino que uniendo cosas que están en fuentes abiertas acabas teniendo una exposición. Isabel. Pues yo creo que continúo, ¿no?, con el mensaje. Quizá voy a destacarte las que son un poquito más complicadas de averiguar, o por lo menos en nuestro caso, y es todas aquellas, por ejemplo, que se producen a través de grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, son un poco más difíciles de identificar, son un poco más difíciles de conseguir. Si ya hablamos del metaverso y desde las distintas comunidades que se pueden crear, pues ahora mismo no existe nada que te permita, más allá de un escaneo puramente manual, identificar si alguno de estos elementos se está dando. Sí que es verdad que este escaneo, por ejemplo, de cara a lo que son los insiders, el robo de identidades, es fundamental para nosotros, especialmente por la tipología de negocio que tenemos y la tipología de trabajo que tenemos con todas las personas que están dentro de nuestras empresas y desde luego es complicado. No es nada sencillo localizar toda esta información. Como bien comentaba Jesús, puede que sea old fashion o puede que sea de la antigua escuela, pero es verdad que la inteligencia artificial no lo resuelve todo. Es decir, el tener un equipo que sea capaz de bucear en la dark, que sea capaz de mirar GitHub, que parece que no, pero GitHub es uno de los elementos donde más información se filtra, donde más se dejan desarrollos, donde más contraseñas y credenciales se dejan expuestas. El que sea capaz de bucear y localizar cosas, yo creo que también ayuda. Entonces, esos servicios de inteligencia artificial, por supuesto, son maravillosos porque nos quita o nos reduce el tiempo que pasábamos revisando y revisando esa cantidad de datos, incluso descartando, ¿no?, todo aquello que no nos sea útil, pero sí que es verdad que es una combinación de ambas. No creo que una pueda sustituir a la otra o la otra a la una. Cuanto más se pueda colaborar y más podamos trabajar en equipo con todas ellas, mejor conocimiento. Pero a la hora de meterte o de trabajar en la dark web, ahí no hay un Google, no hay un buscador, no llegas y dices, espérate, voy a ver si pongo esto, a ver qué comunidad me está atacando. No, eso requiere de una experiencia, un conocer cómo funcionan esos grupos y cómo trabajan. Entonces, en ese sentido, sí que rompo una lanza por esa comunicación, ¿no?, humano, inteligencia artificial y bueno, no dejemos que nos dominen las máquinas. Yo creo que sería triste. A lo mejor si lo pones en ruso sí salen cosas. Uy, en ruso, también en Irán, en ucraniano, es que esto es muy romántico todo. Sí, eso también es la importancia de saber interpretar el mensaje, ¿no? Lo que dices, ponerlo en ruso, que no sea el Google Translator y que lo que te traigas del ruso igual no esté pasado, sino que lo entiendas correctamente el contexto, el mensaje que haya, ¿no? Y por hilar un poco más o afinar un poco más lo que comenta Isabel, que vamos, no puedo estar más de acuerdo, al final la necesidad de los perfiles humanos va más allá de lo que es el puro perfil de ciberseguridad, ¿no? Y en este tipo de trabajo nos encontramos gente que domina idiomas, lingüistas, historiadores, otro tipo de perfiles no tan habituales dentro del mundo técnico, pero que son total y absolutamente necesarios para poder realizar este tipo de acciones de manera correcta y adecuada, ¿no? Y es un ejemplo de lo que eso todavía a día de hoy yo creo que las máquinas no pueden. Eso es la capa de traducción a veces de gente muy técnica, muy válida y excelentes profesionales que no saben comunicar o subirlo al board, que a lo mejor ha estudiado finanzas, es muy bueno financiero, pero de tecnología no entiende y se lo tienes que pasar a un lenguaje, lo repetimos como término, ¿no? Pero de humano, ¿no? Al final de persona que como si se lo explicaras a tu madre o a un ser querido, pero que no está en la materia. Sí, al final parece... esa traducción acababa yo antes, que es Sí, no es tan traducción idiomática, sino más bien en todo, en la manera de presentar la información, sí, en ser capaces de comunicar. Comunicar correctamente, identificar los puntos clave y sobre todo de dejar claro al board qué es lo que esperamos de ellos, ¿no? A veces, porque muchas veces contamos las cosas y ellos se quedan como diciendo, ¿y qué quieres que haga yo ahora, no?
Entonces, dejarle claro, decir, oye, hay estas acciones y necesito que me ayudes en esto, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo, pues siempre corresponde, yo creo, a las capas de gestión de ciberseguridad y tenemos que apoyarnos en otro tipo de habilidades que no son las técnicas, evidentemente. Yo creo que el mix hace ahí el compendio perfecto. O sea, justo juntar gente muy técnica, a lo mejor, o especialista, con gente, pues lo que dices, de gestión o que sepa transmitir, interpretar esas ideas, también entender lo técnico. O sea, vamos, totalmente de acuerdo con vosotros. De todas formas, Sí. es cuestión de tiempo que, o sea, yo creo que Moody's ya tiene la calificación que va a hacer de crédito adaptado a la parte de ciber. Me parece que, bueno, están las tres más importantes de crédito. O sea, es cuestión de tiempo que a la dirección, entiendan o no, de IT, les va a llegar calificaciones de riesgo traducido en pérdidas de ciberseguridad. Y basado en la superficie de ataque y lo que se encuentre fuera de inteligencia y lo que... Entonces, si se lo podemos comunicar y si dependemos directamente del CEO, Isabel, fenomenal. Pero si no, tarde o temprano les va a llegar un documento diciendo, oye, tienes en riesgo esto. Y en el caso de los bancos es que se supone que tienen que provisionar esas pérdidas. En el caso de entornos regulados, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo que si no nos escuchan por un lado, lo tengan que escuchar por otro. La regulación siempre es bien entendida, puede ser un capacitador en muchos casos, ¿no? A veces llega tarde, a veces llega no de la manera más adecuada, pero a veces puede ser un capacitador para ciertas cosas. Totalmente. Y yo creo que por poner un poco de humor a la mesa también, si os fijáis, es que los CISOs somos como rockstar, ¿no? O sea, tienes que legal, compliance, finanzas, comunicación, es decir, tienes que tener una multitud de skills que igual pues si solamente es finanzas, pues tienes el conocimiento financiero con los skills de comunicación, ¿no? Y ya vas adelante, pero aquí es un poco la capacidad que tengas de cambiarte de sombrero permanentemente y modular esa comunicación. Así que sí, estamos en la línea, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Que se suele decir, pero ahí estamos. Muy buen aporte. Si queréis, para que vayamos terminando, pues se nos va acabando el tiempo, pero vamos, todavía tenemos tiempo y no creo que nos echen, ¿no? Ahí ahora me dirá Yolanda, venga, iros. Pero si queréis y si podéis, hasta donde podáis decir algún caso de éxito, ¿no? De algo que os haya, buen trabajo gracias a esta disciplina, ciberseguridad o ciberinteligencia, pero que digáis, caso de éxito, pues hemos conseguido reducir, detener a este grupo. ¿Qué es así que podríais destacar, ¿no? Como si queréis, Isabel, que has quitado ahí el mute, te ha tocado. Si me llegas a decir que esa es la clave, me mantengo sin hacer clic, pero bueno, ya que me ha tocado, pues vamos adelante. A ver, me encantaría poder deciros que tenemos la capacidad de estas redes cibercriminales, pero lo cierto es que creo que eso está en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de todas las actividades que desarrollan, que son muchas y que van bien. Quizá como caso de éxito, o por lo menos lo que a mí más me ha ayudado en la labor que estoy desempeñando, especialmente porque ya que os comento que, como os comentaba, ¿no? Son equipos multidisciplinares, distintas culturas, distintos países, distintos ataques, distintas formas de trabajar, es el elevar la madurez del Global SOC. Es decir, el poder definir todos esos detalles de las ciberamenazas que tenemos, el poder saber cuáles son los actores que me están atacando en cada uno de los momentos, el tipo de ataques que recibo, cómo clasificamos todos esos ataques, pero sobre todo, quizá el caso de éxito o lo que más está haciendo que pueda tener un poquito más de cintura en presupuestos que, como sabéis, son ajustados, algo que bueno, yo creo que eso será nuestro siguiente caballo de batalla, ¿no? Pero el poder transmitir eso ya no solo a riesgos, sino ese riesgo traducirlo en dinero, es decir, en monedas, en dólares, en euros. El saber que una brecha por esta vulnerabilidad cuesta tanto dinero. Eso parece que no, pero ayuda
especialmente en los entornos que son más financieros, más focalizados a los avances de un negocio, a comprender exactamente cuáles son los impactos. Porque yo creo que por mucho que nos esforcemos, por mucho que nos formemos, más allá de, como yo digo, la mera charla de café de anda, y estos te atacan y cómo te atacan y tal, que siempre suele dar juego, ¿no? Y suele ser interesante, es la única forma a veces de comprender exactamente qué pedimos, por qué lo pedimos y sobre todo dónde lo aplicamos. Porque también es cierto que yo creo que hace años ya que se nos ha acabado la bala de cómprame esto porque te va a pasar esto y bueno, ¿por qué? Porque tengo una bola de cristal y parece que vamos hacia allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo como caso de éxito te destacaría esa madurez de los servicios de inteligencia y sobre todo esa madurez de los datos, la tranquilidad, que por supuesto no lo conocemos todo, pero el conocer la mayor parte de las cosas siempre ayuda. Luego ya, como yo digo, hay que ejercitar el músculo, ¿no? Es como el gimnasio, hay que ir de forma regular para obtener resultados. En mi caso, desde luego, es lo que más me está ayudando a tomar decisiones informadas, al poder guiar y al poder liderar toda esta función. Arturo, caso de éxito que nos puedas compartir hasta donde se pueda. Pues como dice Isabel, yo creo que el éxito es de las fuerzas de seguridad. Quiero pensar que les hemos ayudado en algún caso que han podido hacerse con algún grupo que atacaba sobre todo cajeros. Por mi parte, pues eso, incrementar la madurez de lo que me encontré cuando entré, que no estaba mal y que había un pasado también positivo y no sé, no te sé decir mucho más. Vale, no hay problema. Juanjo, también hasta donde podáis, que no os quiero comprometer, que sé que... Sí, también por continuar con el ejemplo que ponía al principio, pues en el caso de educación, ¿no? En nuestro caso, para combatir el plagio o evitar el plagio, también lo utilizamos, como decía, ¿no? Pues para evitar que nuestro material con copyright pues acabe donde no tiene que acabar, accesible porque al final es, cuando digo material me refiero a temarios, actividades, por supuesto, las clases grabadas, ¿no? Todo esto también para identificar, prevenir, evitar y detectarlo cuanto antes si ha ocurrido y bueno, pues poner las correspondientes denuncias, ¿no? Para que el material sea retirado lo antes posible, ¿no? Por poner un caso aplicado a nuestro, ¿no? Desde luego, el copyright, el conocimiento que tenemos y que es lo que transmitimos a los estudiantes de la universidad, es uno de los activos más importantes que tenemos, ¿no? Y que tenemos que proteger y en esto la ciberinteligencia desde luego nos ayuda y nos puede ayudar todavía más. Perfecto. ¿Y Jesús? Pues bueno, yo creo que se hace, sí, por lo menos yo lo que veo es que sí, por parte de nuestro Global SOC sí que se va trabajando cada vez mejor y se van mejorando cosas. Yo creo que hacen un trabajo así en general muy bueno con todo el tema de terceras partes y a lo mejor posibles afectaciones sectoriales y se identifica rápidamente ese tipo de ataques y patrones y se intenta, bueno, pues establecer las medidas adecuadas. Pero yo, por compartir una anécdota así graciosa, antes comentaba Isabel que quizás lo más difícil de identificar en estos casos son pues, los grupos de WhatsApp, Telegram, que utilizan pues esa información totalmente disgregada, que es muy complicado, pues digamos, pasar por el mismo tamiz y poder establecer puntos de control adecuados, pero ahí hay una parte importante de cara al usuario que es la concienciación. Yo soy muy pesado siempre con la concienciación y siempre que hablo por ahí la saco a pasear y es que recientemente ha pasado, pues nosotros a veces pues, cuando identificamos este tipo de tácticas o patrones, pues intentamos crear piezas amenas de información para el usuario que bueno, pues que le motiven a leerla y que le interese, ¿no? Y recientemente, hace unas pocas semanas, pues me escribe un programador, un suministrador nuestro, vamos, un contratista, y me dice, oye, Jesús, ¿me estás escribiendo por WhatsApp? Y yo, pues no, esto por Teams, evidentemente, ¿no? Y me manda un pantallazo que era yo con mi foto de
de LinkedIn, la misma que habéis utilizado vosotros para la presentación, con un número que evidentemente no era mío, diciéndole a este chico que necesitaba para un tema súper secreto y que fuera a comprar una tarjeta, una Google Play o Apple Card o algo así, y que le pasara los códigos por WhatsApp para una presentación que tenía. Entonces, claro, la persona rápidamente identificó que no podía ser yo el que le estuviera pidiendo eso, pero que al final es un uso que luego vino dado de que habían visto esa concienciación que habíamos lanzado internamente y que rápidamente pues le dio. Entonces, claro, aprovechamos para reforzarla, ¿no? Y decirle, pues, oye, si tenéis vías de comunicar esa persona que te está conectando, que supuestamente conoces o tienes acceso a través de otras vías, pues contacta de otra manera, a ver si es cierto, si no es cierto, ¿no? Y yo creo que es un uso de la inteligencia mucho más particular, pero que también puede ser muy, muy útil, ¿no? Porque sí, ahí era evidentemente un fraude de dinero, ¿no? Monetario, pero en otro caso podría ser otra cosa más seria, ¿no? Perfecto. Para terminar, pues para hacer un poco la despedida, primeramente os quiero agradecer vuestro tiempo de nuevo y vuestra paciencia también por estar un viernes por la tarde aquí compartiendo con todos, que luego nos verán los que estén en línea más los en diferido. O sea, os agradecemos a todos los comentarios que hay, no sé si nos da tiempo, pero si queréis decir unas últimas palabras a todos los asistentes y hacer una pequeña despedida, pues os damos paso, unos minutos a cada uno. Y ya cerraríamos la sesión. Si queréis empezamos por Jesús. Bueno, yo un poco más que agradeceros a todos los que estáis ahí también un viernes por la tarde escuchándonos y nada, esperamos que yo creo que para sobre todo dirigirme a aquellos que estáis pensando quizás en estudiar o que estáis estudiando algunos temas relacionados con esto, yo creo que es una profesión de futuro, es algo que a mí me parece súper interesante, que es algo con lo que nunca os podréis aburrir, que yo para mí a día de hoy es un punto súper importante. Y yo creo que cada vez es importante que esta disciplina de ciberinteligencia, yo creo que cada vez llega más arriba en las estructuras de las compañías. Los CISO yo creo que desde hace mucho tiempo lo tenemos claro, que es una herramienta muy válida y lo que es labor nuestra es intentar convencer a nuestros superiores o compañeros en la parte ejecutiva de que es una herramienta que no solamente apoya la parte de ciberseguridad, sino que podemos apoyar a cualquier actividad de negocio y más hoy en día que estamos en una transformación digital brutal en todas las compañías, todos los negocios quieren hacer todo de manera digital y desde mi punto de vista la transformación digital no existe sin ciberseguridad. Muchas gracias, Jesús. Si queréis pasamos a Isabel. Bueno, pues dar las gracias, por supuesto, por este espacio y por este tiempo. He disfrutado muchísimo de esta mesa redonda. Agradecer a todos los participantes y, como no, a la organización y también un poco en la línea de lo comentado. Yo creo que algo muy bonito que tiene esta profesión es el compañerismo, el saber que no estáis solos, que en cualquier momento podéis contar con gente, que todos, en mayor o menor medida, sufrimos lo mismo y podemos participar dentro de grupos y estar siempre conectados en colaboración. Tenéis mis datos, mi LinkedIn, estoy más que encantada de poder resolveros cualquier duda que podáis tener y, sobre todo, pues apoyaros y trabajar quizás incluso en el futuro con alguno de vosotros. Así que me reitero en las gracias por este espacio, esta oportunidad. Os envío muchos ánimos a todos. Es igual de duro para todos y es igual de divertido para todos. Y pues nada, estamos en ello. Vamos a por ello y muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Arturo. Pues igual, muchas gracias a la organización, a Víctor, a las personas, a los compañeros que han estado conmigo, que hemos estado en esta mesa redonda, y a la gente que se está planteando esta profesión, que a por ella, que es muy, a veces es un poco dura, pero es muy bonito. Tenemos que estar siempre aprendiendo, tenemos que estar siempre siendo mejores, pero eso compensa. Cuidado con los que dicen que hay mucha demanda de ciberseguridad, porque al final lo que quieren decir es que quieren pagar poco. Entonces, tenemos que, como os había dicho, ¿no? Tenemos que estar unidos porque esto es muy bonito, muy duro, pero también tenemos que poner un poco la profesión en su punto, en su valor. Y nada más.
Muchas gracias, Arturo. Y para concluir, Juanjo. Pues nada, gracias también, Víctor, Yolanda, toda la audiencia que un viernes por la tarde está escuchándonos. Espero que haya sido útil. Aquí decir que la ciberinteligencia es necesaria en nuestra estrategia, que los malos utilizan cada vez más la inteligencia, que la tenemos que utilizar nosotros también en mayor medida, como decía, que necesitamos perfiles formados. Aquí barro hacia casa. Hay que formarse, hay mucha formación, pero, por ejemplo, una escasez de títulos oficiales en ciberinteligencia, que es necesario que se potencie también. Si no podemos contar con estos perfiles internos en la casa, pues debemos subcontratar estos servicios a empresas de nicho, empresas especializadas. Yo iba a decir antes que a mí me gustan las empresas pues, pequeñas, que te dan un buen trato, especializadas en esto, que se preocupan por conocer tu negocio, que esto es importante, que no solo te venden una herramienta o una consultoría pues, paquetizada, sino que hacen algo ad hoc y muy adaptado a lo que tú necesitas y están pendientes de los cambios en tu negocio y de acompañarte, ¿no?, en el crecimiento. Y ya por último, para terminar, que la inversión o que la ciberinteligencia no es un gasto, sino que debe considerarse una inversión. Perfecto, muchísimas gracias a todos, de verdad. Le damos, si queréis, Yolanda, que estarás por aquí, seguramente sí, esperando, nos vas a explicar cómo funciona el reloj, pero bueno, yo creo que ha sido interesante. El reloj funciona, marca la, ¿no? Marca igual para la hora todos. completa y vuelve a pasar otra hora y vuelve a pasar otra, pero no pasa nada porque escuchando cosas tan interesantes pues van pasando los minutos y no pasa nada. Tenemos aquí el siguiente invitado, ya con la cortesía, él conecta desde Colombia y en Colombia aún tienen más tarde por delante que nosotros, o sea que tenemos ahí al siguiente invitado. De las cosas que habéis estado diciendo, pues muchas, o sea que ciberseguridad multidisciplinar, aquí nos apoyamos todos, que el talento que no se paga con cacahuetes. Me ha encantado la parte de Jesús, de cuando se habla de los casos de éxito, lo has expuesto al final y digo, si no lo expongo iba a decir yo que para mí un caso de éxito sería cualquier empresa que diga que ha aumentado el nivel de concienciación de sus empleados, porque eso es un caso de éxito superior a otros, porque va a bajar muchos detalles, muchos frentes, muchos fuegos y mucho de todo, sobre todo cuando Isabel ha dicho, ¿no?, lo de que en la segunda amenaza, lo del Roman Scan, ¿no?, que está ahí y que acecha muchos a directivos, empleados de todo tipo y tal, y la protección del copyright, hay que respetar los derechos de autor. Sería un poco como el resumen. Por poner, porque ha estado muy activo en el S, para compartir un caso de éxito que ha llegado desde los comentarios, pues mira, Detective Janus estaba diciendo, dice, yo si queréis aporto mi granito, yo en su momento estuve en una compañía que el departamento de control de riesgos recogía lo que otros departamentos no querían y esto ayudaba a entender a otros departamentos. Consecuencias, este departamento acabó aumentando su presupuesto y saber hacer de otros departamentos. Un caso de éxito que nos llega desde el otro lado, porque también está, ¿no?, la aportación es mutua, no simplemente con los invitados que hacéis aquí, sino la gente que está llegando, que no solamente son dudas y preguntas, sino a veces también aportaciones. Entonces, nada, daros las gracias a todos por esta estupenda mesa redonda, moderada estupendamente por aquí. Bienvenido a tu casa, como digo, Víctor, aquí en Intelcon. Así es que un placer y nada, ese tiempo ha sido tiempo aprovechado en la remora de tiempo que llevamos. O sea, que lo del reloj marca, ¿no?, marca una hora y luego las 24 horas todas, o sea que el reloj bien. Muchísimas gracias, Víctor, por la moderación de la mesa, Jesús, Juan José, Arturo, Isabel, un placer haber estado aquí. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.